En esta clase vamos a hablar acerca de bibliología, un estudio acerca de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde nació el nombre de este libro? Biblia. ¿Quién le puso ese nombre? ¿De dónde nació esa palabra? ¿Sí? En esta unidad vamos a estar hablando acerca del origen de este término y algunas terminologías más que se usan para referirse a este libro que todos usamos y las evidencias de que es palabra de Dios. ¿Sí? En primer lugar, la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, de 1500 a 2000 años. No hay una fecha exacta el periodo que ha durado acerca de la escritura, tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por allí hay cálculos. Algunos van a usar en sus escritos 1500 años, otros autores van a decir aproximadamente 2000 años. Entonces, en esta clase lo estamos poniendo de 1500 a 2000 años. Ese fue el periodo durante el cual fue escrito la Biblia, desde Moisés hasta el último escritor de la Biblia, quien fue el apóstol Juan, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia está escrita por más de 30 escritores. En algunos libros, cuando ustedes van a consultar, va a figurar la cantidad 40 escritores, 35 escritores, 38 escritores aproximadamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué no hay una cantidad exacta de los escritores? Pues en la Biblia hay algunas porciones que no se sabe quiénes fueron los autores, y con porciones me refiero a los salmos. Hay muchos salmos que son anónimos, ya aproximadamente 38 salmos anónimos. Probablemente fue David, ya, o Moisés. En algunos creo que Moisés, hay un salmo con el nombre de Moisés, y posiblemente haya otros más, pero están anónimos. Ahora, el hecho de que haya libros o salmos que no sabemos quiénes son sus autores, eso no desacredita que sea palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, no se sabe con exactitud quién escribió el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Algunos optan por decir que fue Pablo, otros optan por decir que fue Apolos, ¿ya? O fue Pablo o fue Apolos. Otros ponen algunos otros autores posibles también. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿quién escribió Ruth? ¿No? Entonces, no hay seguridad de decir quién escribió el libro de Ruth, entre otros libros más. Pero sí podemos decir que todos estos son inspirados por Dios, y a medida que vamos desarrollando el curso vamos a ir dándonos cuenta y ver con certeza de que cada libro, cada salmo es palabra de Dios, ¿sí? Ahora, estos escritos fueron hechos en base de algunos materiales que se usaron y contaban en aquel entonces. Si ustedes pueden ver ahí, ustedes pueden ver esta planta que está a mi lado derecho, es el papiro, a mi lado izquierdo, perdón, ese es el papiro. Esta planta se le conoce como el papiro. De esta planta tengo un papiro, bueno, lo tengo en el seminario, un papiro que lo uso para enseñar a mis alumnos. De repente en otro tema les voy a mostrar el papiro que tengo. Esos papiros eran puestos, una vez más, eran puestos los tallos en una prensa, cruzados unos con otros, ¿ya? Y la prensa los presionaba, los aplastaba, sacando el líquido, y una vez que eso lo tenían, lo ponían a un costado para que pueda secar, y con el tiempo salía en forma de papel, y sobre eso escribía. Entonces, y a ese material se le llama, o se le conocía como papiro, por la planta se llamaba así. Y a mi mano derecha ustedes pueden ver un papiro ya seco, que se usaba para escribir. Otro material que usaron en aquel entonces era el pergamino. El pergamino era
las pieles de animales, ya, antílopes o las ovejas muchas veces. Lo que hacían era quitar la piel, el cuero, como lo conocemos, y rasparlo el cuero hasta tener un grosor adecuado en el cual les iba a servir para poder escribir y guardarlos. A diferencia del papiro, ¿ya?, el pergamino duraba más. Los papiros, yo tengo acá una pequeña tinaja, ¿ya?, una pequeña tinaja que fue traída desde Israel, Egipto, donde hacen estos. Es una tinaja similar a aquellas tinajas mucho más grandes donde encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿no? Yo tengo acá una pequeña réplica como decoración, obviamente eran mucho más grandes, ¿no?, pero para que tengan idea. Tengo acá un pequeño ejemplo. Este era un papiro, ¿ya? Esta forma tenían los papiros que se escribían en aquel entonces. Este papiro es el de los rollos del Mar Muerto que fueron encontradas. No sé si ustedes pueden ver, pero tienen el filo como algo desgastados, como algo quemados, ¿no?, que los caracteriza a todos los papiros. Y en la parte de abajo casi no. ¿Cuál era? ¿Por qué razón? Bueno, hay una explicación para eso. Como estos papiros eran puestos de esta manera en las tinajas, los guardaban así dentro de las tinajas, esa era la manera de cómo podían conservar más tiempo los papiros. Entonces la parte que topaba la base de la tinaja es la que con el tiempo se iba desgastando poco a poco, y como esta quedaba al aire, entonces duraba un poco más. Entonces esa es la manera de cómo ellos mantenían sus escritos y también todo aquello, en este caso, todo aquello que Dios había hecho que el hombre escribiese. En cambio, el pergamino duraba mucho más tiempo, puesto que era hecho o fabricado de un material más durable, ¿no?, que es la piel de algunos animales como el antílope, la oveja y otros más. Entonces, al ser más fuerte, duraba mucho más tiempo. Otra manera de que escribían en aquel entonces eran en tablillas de arcilla. Yo tengo aquí una tablilla. Esta es una réplica de la original, ¿ya? Encontrada en Gesef. Es una réplica donde está escrito con, bueno, no creo que vayan a notarlo bien, pero es el hebreo antiguo. Se le conoce a esta escritura el paleohebreo, ¿no?, que es el hebreo antiguo. De esta manera escribían y mantenían algunas costumbres o algunos asuntos que necesitaban guardarlos escritos. Y en este caso, en esta tablilla, lo que tenemos aquí son asuntos de la cosecha, las estaciones y todo ello. Ahora, eso en cuanto a la manera de cómo conservaban los escritos, pero estrictamente hablando en relación a la Biblia, mayormente no se niega que se haya podido escribir en pergamino, pero hasta ahora lo que se ha encontrado son papiros, ¿no? Papiros. Yo tengo un papiro chiquito, ¿no?, pero es mucho más grande los papiros, ya les mostraré en otro tema, ¿ya? Para escribir, tanto en el papiro como en el pergamino, usaron estas plumas, ¿ya? Que tenían que ver, eran fabricados de bambú y generalmente usaban como tinta el carbón mezclado con goma y agua, lo mezclaban y con eso es lo que escribían, ¿ya? Recuerden esto, usaban carbón, goma y agua, un material que no iba a durar mucho, y con el tiempo, como tenían que doblar los papiros, la escritura se salía, a veces se borraba, cosas como esas, y eso complicó un poco el trabajo
más adelante cuando vamos a estar hablando acerca de la transcripción, la transmisión, las traducciones, ¿ya? Entonces usaban este tipo de materiales para escribir tanto en el pergamino como en el papiro. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron escritos en hebreo, el Antiguo Testamento, hebreo y arameo, durante un periodo de 4000 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Como dice en sus notas allí, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Hay algunas notas que tenemos o algunos textos en la Biblia, incluso algunos solo una palabra, que son en arameo. Si ustedes pueden buscar, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 31, verso 47, hay una palabra que se usa en arameo. Todo está siendo escrito en hebreo y de pronto aparece una palabra en arameo, ¿ya? Hay otro, por ejemplo, en Esdras capítulo 8 hasta el capítulo 6, verso 18. Esdras escribe en arameo. Es una carta, perdón, claro, Esdras escribe esto. Y es una carta del rey hacia Esdras y está escrito en arameo, ¿no? En el nuevo, en Daniel capítulo 2, verso 4 al capítulo 7 también se puede ver esta porción, todo en arameo. Y en el Nuevo Testamento hay palabras que son en arameo. Si ustedes han escuchado, talita kumi, no es hebreo, no es griego, es arameo. Otra palabra es efata, ¿no? Que son términos arameos. De modo que en la Biblia tenemos tanto hebreo, arameo, como también el griego koiné. El Nuevo Testamento básicamente fue escrito en griego koiné. ¿Y por qué griego koiné? ¿Por qué se llama así? Es el nombre que recibe el griego común, el griego que hablaba a toda la gente, todo el pueblo, cualquier persona hablaba el griego, estaba familiarizado con el griego koiné. Ustedes pueden fijarse ahí en las imágenes. Tenemos el de mi lado izquierdo, es una escritura en hebrea o hebreo. Este es Bereshit bara, Génesis 1:1, ¿no? Bereshit bara Elohim. Aquí están las tres primeras palabras. Bereshit bara Elohim, ¿no? En hebreo, Génesis 1. En el principio creó Dios, ¿no? ¿Recuerdan los nombres de Dios? Elohim es un nombre, un término común para referirse a dioses en general, ya sea a Jehová Dios o a cualquier otro Dios, ¿verdad? Y a mi lado derecho ustedes pueden ver la carta de Juan, ¿no? Escrito en griego koiné. El griego koiné o el Nuevo Testamento fue escrito durante el 38 al 98 después de Cristo. Ahora vamos a ver la terminología. ¿De dónde nace el término Biblia? Biblia, dice, deriva de la palabra griega Biblia, ¿no? En el latín también fue traducido así o fue transliterado así, Biblia. Y en el español ustedes saben que del latín hay muchas palabras que conservamos en español o nacieron en el latín. Y es una transliteración en este caso del griego, ¿no? ¿Qué significa Biblia? Libros, ¿ya? Entonces, Biblia deriva de la palabra griega Biblia, que significa libros, ¿ya? Eso es lo que significa. Cada vez que decimos mi Biblia, estamos diciendo mis libros. Aquí tenemos Biblia singular, pero al mismo tiempo está en plural porque la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿cierto? 37 en el Antiguo, 39 en el Antiguo y 27 libros en el Nuevo Testamento. Esta palabra o este término Biblia aparece, por ejemplo, en Lucas 4:17 y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito. Ahora, con el tiempo, Biblia ha estado también una palabra similar o sinónima a esto es
biblión. Ahí en sus notas va a aparecer, aunque biblión es el término diminutivo, aunque en el español suena como algo grande, biblión, ¿verdad? Pero en el griego era un término diminutivo, que con el tiempo ya fue fue en desuso, aunque en la Biblia vamos a encontrar todavía este término, pero también vamos a encontrar otros términos que son biblos, biblión, y aquí tenemos esto, biblión, libro, ¿no? En Lucas 4:17, y se le dio el libro. Otro término que se usa para referirse a la Biblia es escrituras, ¿no? Esta palabra viene del griego gramma o grafé, que significa simplemente escritos o escritura, y se aplica incluso a las mismas letras. En Mateo capítulo 21, verso 42, dice: Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras, hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí la palabra escrituras es grafe, ¿ya? Entonces aquí se está refiriéndose a la palabra de Dios, a los escritos del Antiguo Testamento como escrituras. En el primer punto vimos que Lucas 4 está usando el término Biblia. Entonces ya hay dos términos que la misma palabra de Dios está usando para referirse a sí misma. Biblia, número 1. Número 2, escrituras. Ahora, este término se usa para referirse tanto al Antiguo Testamento o a los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, si ustedes recuerdan lo que dice, toda la escritura, ¿no? La palabra grafé, toda la escritura. Ahora, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿Al Antiguo o al Nuevo? 2 Timoteo 3:16 está refiriéndose a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ya? A las escrituras del Antiguo Testamento. No está hablando del Nuevo Testamento, sino hace una referencia el apóstol Pablo hacia el Antiguo Testamento, porque está hablándole o escribiendo a Timoteo y le está diciendo: tú has aprendido desde niño a las sagradas escrituras, y hace referencia ahí, toda esa escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, este texto se aplica a la inspiración general de toda la Biblia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta misma palabra, escritura, se usa también para referirse al Nuevo Testamento. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:16 dice, ya no es 3:26, ahí aparece 3:26, es 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí Pedro está hablando de los escritos del apóstol Pablo. Entonces, los escritos del apóstol Pablo pertenecen al Nuevo Testamento. En Gálatas 6:11 va a decir, mira con cuán grandes letras, aquí la palabra grafé, ya no se traduce como escritura, sino como letras, dice, os escribo de mi propia mano. Entonces el asunto es este, la Biblia es el primer término que usamos para referirnos a la palabra de Dios. Otro término se usa escrituras. Otro término que se usa es palabra de Dios, ¿no? Esta palabra es usado indistintamente para hablar del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Ya sea el Señor Jesucristo se refirió a los escritos del Antiguo Testamento como palabra de Dios, o los apóstoles también usaron esta frase, esta expresión para referirse a los escritos como palabra de Dios, ya sea tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ahí están los textos que ustedes pueden consultar luego. Y número 4, también se usan las siguientes terminologías, que son santas escrituras, como también sagradas escrituras. Romanos 1:2 dice que en él había prometido antes por sus profetas en las santas
Escrituras, ¿no? Entonces, aquí refiriéndose al Antiguo Testamento. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, usa las Sagradas Escrituras. De modo que la Biblia significa libros, ¿ya?, que fueron escritas por hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es cualquier libro, ¿ya? La Biblia es la palabra de Dios, es las santas escrituras, escritos por santos hombres de Dios, inspirada por el Santo Espíritu de Dios también. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos para decir que este libro, es decir, la Biblia, es palabra de Dios? ¿Qué evidencia de ello tenemos? Entonces, hay dos. Al primero de ellos se le conoce como las evidencias internas. La Biblia misma declara que es palabra de Dios. Ustedes en sus notas tienen ahí varios versículos, varios textos, donde nos muestra que la Biblia es palabra de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Quién está mandando eso? ¿Quién es el yo? Es Dios, ¿no? Dios está mandando, está dando sus palabras o su palabra a su pueblo. Deuteronomio 6:17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. De modo que hasta aquí podemos ver que es la misma Biblia que está diciendo que es Dios quien habló y que el hombre tenía que dar a conocer, tenía que guardarlo y dar a conocer a los demás. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor, no del hombre, sino la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, no fue palabra de hombres, sino fue palabra de Dios. Obviamente, Dios usó las palabras del hombre para llevar a cabo la comunicación de su palabra, la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia, como palabra de Dios, posee en sí misma virtudes transformadoras. Y eso es lo que le constituye una evidencia interna en gran magnitud, porque ningún otro libro cambia la vida internamente. Ningún otro libro ha logrado hacer eso. Salmos 19, 7 al 11, claro, Salmo 19, 7 en adelante, nos dice algunos detalles importantes acerca de la Biblia. Primero nos dice que es perfecta, ¿no? Es decir, con poder para convertir el alma, es fiel, capaz de dar sabiduría, es recta, que da gozo al corazón, es pura, tiene la capacidad de iluminarnos, es limpia y permanece eternamente, es verdadera y es justa. Esa es la palabra de Dios. Y todo esto porque es palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias externas? Obviamente hay muchos otros pasajes más de las evidencias internas que ustedes ya lo pueden consultar en los textos que tienen en su manual. Ahora, ¿cuáles son aquellas evidencias externas que podemos nosotros conocer para poder ver que la Biblia es realmente palabra de Dios? Primero, la continuidad de la Biblia. Ningún otro libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya?, en este caso la Biblia, ningún otro libro mantiene esa continuidad. Ningún otro libro escrito por diferentes autores, en diferentes tiempos, bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes gobiernos, han podido mantener la unidad o la continuidad en todo caso. ¿Ya? No existe ningún libro como la Biblia. Entonces, eso nos va dando un punto a favor, por decirlo así, de que este libro no solo es obra humana, sino alguien intervino en la formación de este libro. Obviamente ese es Dios, ¿no? Ese es Dios.
Un segundo punto dice la extensión de la revelación bíblica. La Biblia no solamente habla acerca de un asunto. Hay un tema único, hay un tema general en toda la Biblia. En los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un solo tema. Y es Dios queriendo salvar a la humanidad. Dios queriendo redimir la creación, ¿no? Ese es el tema. Y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, durante todo este tiempo, trata de vidas puntuales, trata de asuntos de la vida práctica, trata de asuntos de la sociedad, trata de asuntos del gobierno. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, se extiende a muchos temas que competen a la vida del hombre, tanto interno como externo. Punto 3 dice la influencia y publicación de la Biblia. La Biblia ha influido no solamente en la antigüedad, sino la Biblia ha influido en los siglos XVI, XVII, siglo XVIII. Qué pena que ahora esté siendo puesta a un lado, ¿no? Y los países que empezaron tomando en cuenta la Biblia y después la pusieron a un lado, están sufriendo las consecuencias, ¿sí? La Biblia ha influenciado sociedades, la Biblia ha influenciado vidas de reyes, gobernantes y familias, así como de hombres pudientes de la clase social alta, por llamarlo así, como también de hombres granjeros, campesinos, todo. La Biblia ha influenciado en la vida del hombre y en la historia del hombre. Y este libro es el libro que ha sido publicado miles y miles de veces. Más de 20 millones al año se calcula que la Biblia es vendida. Al año, 20 millones de copias al año. Ningún otro libro puede hacer ello. Además que es el primer libro en haber sido traducido, es el primer libro en haber sido impreso, ¿no? Entonces, la publicación de la Biblia, su obra literaria les deja lejos a los demás, a las grandes obras literarias, ya sea la de Homero, ya sea la de los filósofos como Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Cuarto punto, el contenido de la Biblia. Ya hemos mencionado algo de esto. La Biblia no solo habla de un asunto particular, sino habla de varios temas que competen a la vida del hombre. También la Biblia como literatura es inigualable. La autoridad sin prejuicios de la Biblia, porque es palabra de Dios. Ningún otro libro ha tenido, ni tiene, ni tendrá autoridad sobre la vida del hombre, sino solo la Biblia, ¿sí? Y por último, el carácter supremo de la Biblia. Dijimos que la Biblia es escrita por santos hombres, es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, debemos de tener consideración este último cuando leemos la Biblia, puesto que es palabra de Dios y son santas escrituras, y debemos de tener mucho cuidado en relación a ello. No tanto de caer en la idolatría, ¿no? Idolatrar este libro, sino de tener respeto y reverencia a la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, eso sería en cuanto a las evidencias externas.